Probabilidades hipergeométrica, multihipergeométrica y multinomial. En este video tutorial estableceremos el cálculo de ciertas probabilidades que han sido denominadas como probabilidades hipergeométrica, multihipergeométrica y multinomial, las cuales tienen innumerables aplicaciones en estadística, sobre todo en el ámbito del muestreo. Es de advertir que nos limitaremos a enunciar las fórmulas de cálculo, ilustrando la misma con varios ejemplos. Las deducciones de dichas fórmulas pueden ser consultadas en los excelentes libros de estadística matemática que se encuentran disponibles. Aconsejamos pausar el video y tomar nota cada vez que mostremos algunas propiedades interesantes y sobre todo en los enunciados y resoluciones de los ejemplos. Algunos ejemplos han sido tomados del problemario del profesor Francisco Arbelos Luján, editorial Litextu, Universidad Católica Andrés Bellos, en Caracas, Venezuela. Se reconocerán porque aparece indicado el número del problema a que hace referencia dicho texto. Probabilidad hipergeométrica. Considere un universo U constituido por m elementos clasificados en dos categorías, C1 y C2. Supondremos, además, que el número de elementos que pertenecen a dichas categorías son M1 y M2 respectivamente, de manera que M1 más M2 es igual a M. Suponga ahora que de dicho universo se selecciona una muestra aleatoria sin reemplazo de tamaño n. La probabilidad hipergeométrica nos muestra la probabilidad de que la muestra así obtenida esté formada por n1 elementos de C1 y n2 elementos de C2. A esta probabilidad la denotaremos por h de m1, m2, punto y coma, n1 y n2. Está de más decir que los números m1, m2, n1 y n2 son los parámetros de dicha probabilidad y que m1 y m2, los dos números que están a la izquierda del punto y coma, hacen referencia a cantidades poblacionales, o mejor dicho, tamaño de la categoría C1 en la población, tamaño de la categoría C2 en la población, mientras que los números n1 y n2 que están a la derecha del punto y coma representan el número de elementos que en la muestra pertenecen a la categoría C1 y a la categoría C2 respectivamente. Además, hay una relación entre dichos parámetros. M1 está asociado con N1 y M2 con N2. Esto es importante y no escribir arbitrariamente los parámetros que conforman dicha probabilidprobabilidad. Gráficamente se tiene un universo formado por dos categorías de tamaño M1 y M2. Se toma una muestra de tamaño n y lo que queremos es determinar la probabilidad de que en la muestra existen n1 elementos de la categoría C1
y n sub 2 elementos de la categoría C sub 2. Se demuestra que la probabilidad anterior viene dada por la siguiente expresión. Observe que en el numerador tenemos un producto de combinatorios, en el denominador un combinatorio, que además m sub 1 está asociado con n sub 1, m2 asociado con n sub 2. Esto tiene sentido porque n sub 1 es menor o igual que m sub 1 y n sub 2 menor o igual a m sub 2. Y que el combinatorio denominador en la parte superior es m1 más m2 y la parte inferior es n1 más n2. Veamos el siguiente ejemplo. Un lote de 30 artículos va a ser sometido a un muestreo de aceptación, dado que la prueba para detectar si un artículo es defectuoso es destructiva y en consecuencia la inspección 100% es inadmisible. Al efecto, se toma una muestra de tamaño 4 y se acepta el lote si el número de defectuosos en el mismo es a lo sumo 1. El porcentaje de defectuosos presente en el lote es desconocido. Vamos a hallar la probabilidad de aceptación del lote considerando que el porcentaje de defectuosos es de 0%, 10%, 20%, etcétera, hasta llegar al 100%. Vamos entonces a denotar por X el porcentaje de defectuosos en el lote. De esta manera, 0,3X representa el número de defectuosos en el lote, en virtud pues de que se ha obtenido multiplicando el porcentaje defectuoso por el tamaño del lote, que es 30, y dividiéndolo entre 100. De igual manera, el número de no defectuosos será el número total, que es 30, menos el número de defectuosos, que es 0,3x. De manera tal, pues, que estos son los defectuosos, la cantidad de defectuosos, y esta es la cantidad de no defectuosos. Vamos ahora a establecer la probabilidad de aceptar el lote. Esta probabilidad será una función de x desconocida. Ahora, recuerden que el lote es aceptado si el número de defectuosos en una muestra de tamaño 4 es 0,1. Esto es, si el número de defectuosos en la muestra es 0, o el número de la muestra, el número de defectuosos en la muestra es 1. Están representados por estas dos expresiones, cuyas fórmulas se escriben a continuación. Y esto lo evaluamos entonces para todos los posibles valores de x que indica el enunciado del problema. Y así, pues, sustituyendo x en la expresión anterior, se generan estas probabilidades de aceptación. Es obvio que cuando el número de defectuosos sea 0, la probabilidad de aceptar el lote es 1 porque no hay defectuoso. Mientras que si el número de defectuosos, la proporción es 100, todos son defectuosos y por lo tanto la probabilidad de aceptar el lote es 0. Si ahora obtenemos una curva en un sistema cartesiano en donde el eje de las abscisas vamos a colocar los porcentajes defectuosos y en las ordenadas las probabilidades de aceptación, obtenemos una curva denominada curva de operación del proceso de aceptación, cuya gráfica es aproximadamente la que se está mostrando en pantalla. Observe que, como es natural, esta curva es decreciente, dado que
a medida que aumenta el porcentaje de defectuoso, la probabilidad de aceptación se reduce. En estos muestreos de aceptación hay dos elementos, el demandante y el oferente. El oferente, el que ofrece el lote, desearía estar situado en en esta parte de la curva, debido a que él quisiera que la probabilidad de aceptación del lote relativamente bueno sea muy alta, mientras que el demandante desearía estar situado en esta zona que corresponde a una probabilidad nula o casi nula de aceptar lotes malos. Ejemplo 2. Este ejemplo fue tomado del problemario del profesor Arbelo y corresponde al problema 31. Les voy a dejar un espacio para que lo lean en detalle. Bien, existen solamente dos casos posibles para que entre las 4 bolas seleccionadas, 3 de ellas sean blancas. El primer caso corresponde a que en la caja 1 salgan 2 blancas y en la caja 2 una blanca y una negra, para que en total den 3 blancas y obviamente una negra. O puede darse el caso que en la caja 1 salga una blanca y una negra y en la 2 2 blancas. Estas son las únicas dos posibilidades excluyentes que se pueden dar. Ahora vamos a darle una nomenclatura a los sucesos. E es el suceso en cuestión al cual se nos está pidiendo su probabilidad. S1 es el suceso correspondiente a la ocurrencia del caso 1. S2 es el suceso correspondiente al caso 2. C1 es el suceso que ocurre cuando se extraen 2 bolas blancas de la caja 1. C1-2 es cuando se extrae una bola blanca y una negra de la caja 2. C2-1 es cuando se extrae una bola blanca y una negra de la caja 1. Y finalmente, C2-2 es cuando se extraen 2 bolas blancas de la caja 2. Observe que el suceso es la unión de S1 con S2. Y dado que esos sucesos son excluyentes, se tiene la siguiente expresión. Por otro lado, el suceso S1 es la ocurrencia conjunta de C11 y C12. Y S2 representa el suceso que ocurre conjuntamente con C21 y C22. Dado que estos sucesos, C11 y C12, son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Análogamente, podemos decir que la probabilidad del suceso E2 es el producto de las probabilidades. Pero la probabilidad de que ocurra el suceso C11 es que en la caja 1 aparezcan 2 bolas blancas. De 5 que hay, aparezcan 2 y no aparezcan negras. Del C1-2 es que de la caja número 2 aparezca una blanca y una negra. El C21, todas estas probabilidades, como verán, son hipergeométricas. Es que de la caja 1 aparezca una blanca y una negra. Y la probabilidad de C22 es que en la caja 2 aparezcan 2 blancas. De tal manera que con estas probabilidades podemos ya resolver nuestro problema. Es así que la probabilidad de entonces viene dada por esta expresión que se está mostrando en pantalla. Ejemplo 3 también corresponde
a un problema tomado del problemario del profesor Arbelo, problema 64. En una caja hay 10 fichas, 7 blancas y 3 negras. Se seleccionan al azar 2 fichas y se sacan de la caja. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar una ficha blanca entre las 8 restantes. Vamos a considerar los sucesos que a continuación detallamos. A sub 1, que las 2 fichas sacadas inicialmente de la caja son blancas. A sub 2, que las 2 fichas sacadas inicialmente de la caja son negras. Y a sub 3, que las 2 fichas sacadas inicialmente de la caja, una es blanca y la otra es negra. E es el suceso al cual se nos pide hallar su probabilidad. Ahora, aquí es claro saber que el suceso E está condicionado a lo que ocurra en la extracción de las 2 primeras fichas. Usando el teorema de la probabilidad total, podemos escribir la expresión que estamos mostrando en pantalla. Gráficamente se tiene una urna, una caja, con 7 bolas blancas y 3 negras. A sub 1 es el suceso seleccionar 2 bolas blancas de dicha caja. A sub 2 el de seleccionar 2 bolas negras. Y a sub 3 de seleccionar una blanca y una negra. Ahora, la probabilidad de que esto ocurra es igual a esta expresión hipergeométrica. Y así se tiene la probabilidad de A sub 2 y de A sub 3. Ahora bien, si se han seleccionado 2 bolas blancas de esta urna, la composición queda de esta manera. Y la probabilidad ahora aquí de seleccionar una bola blanca viene dada por esta probabilidad hipergeométrica. Si, por otro lado, en lugar de haber seleccionado 2 blancas, se hubiesen seleccionado 2 negras, la composición de la caja sería esta, y la probabilidad, dado el suceso a sub 2, sería esta probabilidad hipergeométrica que se muestra en pantalla. Finalmente, si se hubiese seleccionado una blanca y una negra, entonces en la caja o urna quedaría con 6 blancas y 2 negras. Y la probabilidad ahora de seleccionar una blanca viene dada por esta probabilidad hipergeométrica. Y finalmente, usando teorema de la probabilidad total, se llega al resultado que se está mostrando en pantalla. Probabilidad multi-hipergeométrica. La probabilidad multi-hipergeométrica es una extensión de la probabilidad hipergeométrica. En este caso tenemos un universo constituido por m elementos clasificados en k categorías, C sub 1, C sub 2, C sub k. Supondremos además que el número de elementos que pertenecen a dichas categorías son m sub 1, m sub 2, m sub k respectivamente. De manera que m sub 1 más m sub 2 más m sub k es igual a m. Supongo ahora que de dicho universo se selecciona una muestra aleatoria sin reemplazo de tamaño n. La probabilidad multi-hipergeométrica nos muestra la probabilidad de que la muestra así obtenida esté formada por n sub 1 elementos de C sub 1, n sub 2 elementos de C sub 2, puntos suspensivos, n sub k elementos de C sub k. A esta probabilidad la denotaremos por h de m sub 1, m sub 2, puntos suspensivos, m sub k,
punto y coma, n sub 1, n sub 2, n sub k. Al igual que establecimos en la probabilidad hipergeométrica, en esta probabilidad multihipergeométrica debemos saber que representan los números que están a la izquierda del punto y coma y lo que representan los que están a la derecha. Los números que están a la izquierda del punto y coma son las cantidades en el universo que corresponden a las k categorías en que se ha dividido, mientras que los números que están a la derecha corresponden al número de elementos que caen en cada una de las categorías al tomar una muestra de tamaño n. Además, hay una relación entre m sub 1 y n sub 1, m sub 2, n sub 2, m sub k, n sub k, y que la notación empleada no puede permutarse ni escribirse los elementos de una forma arbitraria. Gráficamente tenemos un universo donde hay k categorías con tamaños m1, m2, m sub k. Tomamos una muestra y queremos hallar la probabilidad del suceso representado porque en la muestra existan n sub un elemento de C sub 1, n sub 2 de C sub 2, n sub k de C sub k. Se demuestra que esa probabilidad viene dada por la siguiente expresión que estamos mostrando en pantalla. Además decir que cuando k es igual a 2 se tiene la probabilidad hipergeométrica. Ejemplo 4. En una caja hay 6 franjas de color rojo, 4 de color blanco y 5 de color azul. Se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo 3 franjas para construir una bandera. Determine la probabilidad de que la bandera esté formada por 3 colores distintos y B, la bandera esté formada por 2 colores distintos. Bueno, es obvio que si está formada por 2 colores distintos es porque hay 2 franjas del mismo color y una franja de un color distinto a estas 2. En el primer caso, la muestra debe estar formada por una franja de cada color. Por lo tanto, se impone la expresión de la multihipergeométrica que estamos mostrando. De 6 franjas de color rojo obtenemos una, de 4 franjas de color blanco obtenemos una, y de 5 de color azul obtenemos una, de tal manera que se obtiene la siguiente expresión, cuyo resultado pues estamos mostrando. Para que la bandera esté formada por 2 colores distintos, se presentan los siguientes casos, que es cargando 2 rojas y una blanca, 2 rojas y una azul, 2 blancas y una roja, 2 blancas y una azul, 2 azules y una roja, 2 azules y una blanca, cuya notación estamos mostrando. Es obvio que los sucesos de sub 1, sub 2, sub 6 son mutuamente excluyentes, y por lo tanto el suceso que nos interesa se puede interpretar como la unión de dichos sucesos. Y por la excluyencia podemos escribir la probabilidad del suceso como la suma de los sucesos que se están uniendo. Por otro lado, estamos mostrando ahora en pantalla las probabilidades de cada uno de los sucesos involucrados en el cálculo. El primero de ellos hace referencia a la selección de 2 rojas y una blanca de una caja que contiene 6 rojas, 4 blancas y 5 azules. Y así, por ejemplo, esta probabilidad hace referencia al suceso en donde ahí aparecen 2 blancas y una azul,
de la caja compuesta por 6 rojas, 4 blancas y 5 azules. Muy bien, una vez calculadas esas probabilidades y aplicando la probabilidad para la unión de sucesos excluyentes, llegamos al resultado deseado. Ejemplo 5. Este ejemplo fue tomado del libro del profesor Arbelo y dice de la siguiente manera: se tienen 10 fichas numeradas con los 10 dígitos 0, 1 hasta el 9. Se seleccionan al azar 5 fichas sin reemplazo y se designan por X1, X2, X3, X4 y X5 los 5 dígitos extraídos ordenados de menor a mayor. Calcule la probabilidad de que X1 es igual a 1, X2 es igual a 3, X3 es igual a 5, X4 es igual a 7, X5 igual a 8. Antes de proceder a dicho cálculo, vamos a explicar un poco qué significan estos X a los cuales hace referencia el problema. Supongamos pues que se extrajeron esas 5 fichas. Esas 5 fichas se van a extraer una por una, sin ningún orden preestablecido entre ellos. Una vez que estas fichas han sido ordenadas de menor a mayor, X1 es la menor ficha observada, X2 la que le sigue en orden, y así sucesivamente hasta que X5 representaría la mayor de las fichas seleccionadas. Está X1, es el menor valor observado. A X2 lo vamos a llamar el segundo menor valor observado, el tercer menor valor observado, el cuarto menor observado, el quinto menor observado, que también se puede llamar como el mayor valor observado. Bueno, vamos entonces a calcular las probabilidades. Para que X1 sea igual a 1, es decir, que el menor valor observado sea 1, debe ocurrir lo siguiente: que no salga el 0, que salga el 1 obviamente, y que los 4 restantes sean mayores que 1. Si ocurre eso, el menor valor observado es el 1. Para ello podemos construir la siguiente partición del universo: el 0, el 1 y los mayores que 1. Y de tal manera que la probabilidad multihipergeométrica asociada es que de la primera partición formada por un elemento no salga ninguno, de la segunda partición formada por un elemento salga 1, y de la tercera partición formada por 8 elementos salgan 4. Y aplicando la fórmula correspondiente tenemos el resultado deseado. Para que X2 sea igual a 3, es decir, el segundo menor valor observado sea 3, debe ocurrir que salga un número del conjunto 0, 1, 2, cualquiera de ellos, que salga el 3 y que los 3 restantes sean mayores que 3. En este caso, la partición que nos interesa es la siguiente: el C1 formado por el 0, 1, 2, C2 por el 3, C3 por el 4, 5 y 9. De manera que de aquí debe salir 1, y de aquí debe salir 1, y de aquí deben salir 3. En consecuencia, la probabilidad multihipergeométrica será la que se muestra en pantalla. Para el caso de X3, este será el valor 5, si obviamente salen 2 números de este conjunto, sale el 5, y los 2 restantes son mayores que 5. La partición adecuada, este es el C1, el C2,
y este será el C sub 3. Y de aquí deben salir 2, de aquí 1 y de aquí 2. Y por lo tanto, esta sería la probabilidad multi-hipergeométrica asociada. Para que x4 sea 7, es decir, el cuarto menor valor sea 7, deben salir 3 números de este conjunto. Obviamente debe salir el 7 y el restante, el que falta, debe ser mayor que 7. Aquí la partición es C sub 1 de este conjunto, C sub 2 es el 7 y C sub 3 son los mayores a 7. De manera tal que de aquí debemos seleccionar 3, de aquí 1 y de aquí 1, quedando entonces la probabilidad multihipergeométrica dada por la siguiente expresión. Finalmente, para que x5 sea igual a 8, pues obviamente que deben salir 4 números de este conjunto y el 8, y que no salga obviamente el 9. Para ello, la partición deseada, C sub 1, C sub 2, C sub 3. De aquí debemos escoger 4, de aquí 1 y de aquí ninguno. Y por lo tanto, la probabilidad multi-hipergeométrica asociada se está mostrando en pantalla. Ejemplo 6, también tomado del problemario del profesor Alvarelo, problema 21, dice textualmente: ¿cuál es la probabilidad de que un jugador de dominó tenga 4 dobles y 4 piedras del mismo número en su mano de 7 piedras? Para aquellas personas que no saben qué es el juego de dominó, es un juego que generalmente se hace entre 4 personas. Cada uno agarra 7 piezas aleatoriamente y el mazo, mejor dicho, el grupo de piezas, 28. Y de estas 28 piezas, pues hay 7 dobles, que son el doble blanco, el doble 1, el doble 2, etcétera, hasta el doble 6. Y se llaman dobles porque tienen cada piedra está dividida en 2 rectángulos en donde hay los mismos números: el de blanco blanco, el 1 1, el 2 2, etcétera. El resto de las 21 piedras restantes están formadas por combinaciones de los dígitos, pues, que van del 0 al 6. Tendremos, por ejemplo, el blanco 4, el blanco 5, el 1 3, el 2 5, el 3 6, etcétera. Muy bien, entonces vamos a denotar por E sub J: el jugador tiene 4 dobles y 4 piedras del número J, 4 dobles. Para que, claro, tenga, porque al tener 4 dobles y 4 piedras del mismo número, quiere decir esto que como tiene 7 piedras, no pueden ser 8. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que uno de los 4 dobles que toma el jugador tiene que tener necesariamente el número J, debe ser el doble J, y las otras 4 piedras deben tener el número J. Por ejemplo, si sale para J igual a 3, debe tener el doble 3 con 3 dobles más, y las 3 piedras que le hacen falta debe ser, por ejemplo, el 3 2, 3 4, 3 5, de manera tal que se cumple de que hay 4 dobles y 4 piedras que tienen el número en consideración, que en este caso es el 3. Ahora, estos sucesos son excluyentes. Si J vale 1, no puede valer J igual a 2 también, porque es imposible que eso ocurra.
La probabilidad entonces de cada SJ es la misma, que vamos a llamar P. Y como son excluyentes, esta probabilidad es la suma. Y como esto es una constante, 7 veces P. Vamos a hallar P. Para hallar P, vamos a fijarnos en un J igual a 6, por ejemplo, que es más fácil de explicar. Esto es válido para cualquier J, obviamente. Entonces aquí debe darse el caso de que salgan 3 dobles, cualesquiera de estos que están acá. Pero tiene que salir el doble 6, ya que serían las 4 piedras. Y las 3 piezas que contengan al 6. Bueno, ya no puede ser el 6, sino puede ser el 6 combinado con uno de estos números que están aquí. Y ya se agotaron pues las piedras y por lo tanto de las 21 piezas restantes no debe salir ninguna. De tal manera que la partición sería doble blanco, doble 1, doble 5, el doble 6 y después el blanco 6, el 1 6, el 5 6. Y el cuarto en discordia pues es el total de piezas menos la unión de estos 3. Y ahora aquí observamos que m sub 1 es 6, m sub 2 es 1, m sub 3 es 6 y m sub 4 es 15. Y la probabilidad deseada es que de estos 6 salgan 3, de este salga este, y de estos 6 salgan 3, y de aquí ninguno. Y eso da como resultado este número. Y por lo tanto, la probabilidad que nos ocupa es 7 veces este número, que da este valor aproximado. Probabilidad multinomial. La probabilidad multinomial es similar a la multihipergeométrica, con la diferencia fundamental de que la muestra seleccionada es con reemplazo. De nuevo tendremos un conjunto U constituido por m elementos clasificados en k categorías, C1, C2, C sub k, con tamaños m sub 1, m sub 2, m sub k. Se toma una muestra pero con reemplazo y se nos pide hallar la probabilidad de que en la muestra aparezcan n sub 1 elemento de C sub 1, n sub 2 de C sub 2 y n sub k de C sub k. Y aquí está la forma de denotarla. Aquí la relación entre N1 y M1, bueno, obviamente que N1 puede ser menor o mayor o igual que M1 porque es con reemplazo. Y al ser con reemplazo, en cada extracción la composición del universo permanece invariable. Se demuestra que la probabilidad anterior viene dada por la siguiente expresión. Ahora, este cociente M1 sobre M representa la probabilidad de que un elemento de la categoría C sub I sea seleccionado en una extracción cualquiera. A esta probabilidad la denotamos por P sub I. Por lo tanto, la expresión multinomial también puede escribirse en términos de estas P, como se muestra en pantalla. Aquí requerimos el conocimiento de, obviamente, la composición de cada categoría, y aquí también, pero de manera proporcional, de manera en forma de proporción. Veamos el siguiente ejemplo. Una urna contiene 54 bolas etiquetadas con los dígitos 1, 2, 9. El número de bolas etiquetadas con el dígito K es K más 1. Si de dicha urna se extraen con reemplazo 4 bolas, determine la probabilidad de que el producto de los números que aparecen en las etiquetas de dichas bolas sea un número par. Antes de resolver el problema, observemos qué significa que el número de bolas del dígito K es K más 1. Por ejemplo, el número de bolas del 1 es 2. El número de bolas del 4 es 5.
el número de bolas del 8 es 9. Eso es lo que significa esta condición que aquí estamos mostrando. Pues, hay 2 bolas etiquetadas con el 1, hay 3 etiquetadas con el 2 y hay, etcétera, 10 etiquetadas con el 1. Este es K y este es K más 1. Ahora, el producto de los 4 dígitos es par si se presentan algunos de los 3 casos que se muestran a continuación. Las 4 bolas son pares, las 4 bolas son impares, o 2 bolas son pares y 2 bolas son impares. Y estos sucesos son excluyentes y por lo tanto, pues su probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ahora, para calcular la probabilidad de estos sucesos, debemos formar categorías. C1 está formada por las bolas etiquetadas con números pares y C2 por las bolas etiquetadas con números impares. De manera tal, este es C1 y este es C2. Ahora, las probabilidades de los sucesos E1, E2, E3 corresponden a las siguientes multinomiales. No se les olvide que la extracción es con reemplazo. Entonces aquí tenemos la probabilidad asociada con el suceso E1, que de las 24 pares y 30 impares se seleccionan 4. L2, que de las 24 pares y 30 impares se seleccionan 4 impares. Y de L3, de las 24 pares e impares, 2 sean pares y 2 sean impares. Hemos utilizado la expresión de la probabilidad multinomial. Ahora, fíjense que al ser el número de categorías igual a 2, estas probabilidades también se pudieron haber calculado por el conocidísimo modelo binomial que estamos mostrando en pantalla. Bueno, en definitiva, la suma de estas probabilidades es la probabilidad deseada. Ejemplo 8. En un determinado municipio se sabe que el 10% opina que la gestión de la alcaldía es deficiente, el 25% que es regular, el 30% que es buena y el 35% que es excelente. Si se toma una muestra de 40 ciudadanos, obtener las probabilidades que se muestran en pantalla. Bueno, antes de resolver el problema, estamos haciendo un comentario que es conveniente que ustedes lo lean. A grosso modo, lo que significa es que al escoger una muestra de opinión y tratarla con el modelo multinomial, sabemos que estas encuestas de opinión no pueden ser con reemplazo porque no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es posible que un procedimiento que en principio debe ser sin reemplazo se trate como un problema con reemplazo? Y esto es porque la distribución multinomial es más sencilla de calcular y más obvia que la multihipergeométrica. Y podemos hacer uso de esto siempre y cuando establezcamos que el tamaño del universo del cual se tome la muestra en comparación con el tamaño de la muestra es muy grande, de manera tal que la extracción de cada individuo en cada paso no altera significativamente las probabilidades de selección. Dicho esto, entonces ahora pasamos a resolver el problema. Vamos a ver el suceso de que la muestra esté formada por 8 que opinen que la alcaldía es deficiente, 10 que es regular y 12 que es buena y 10 que es excelente. Bueno, es simple y llanamente la probabilidad que se está mostrando en pantalla. Recuerden que el 10%
opina que la alcaldía es deficiente el 25%, que es regular el 30%, opina que es buena el 35%, que es excelente, y 8 opinan que es deficiente, 10 regular, 12 buena y 10 excelente. Aplicando el modelo multinomial bajo el supuesto de lo que habíamos establecido, se tiene el resultado buscado. Ahora, que la muestra de 40 esté formada por 21 que opinen que la actuación de la alcaldía es buena o excelente, aquí hay que reconstruir la configuración de nuestro universo. Y es así como tenemos que buscar de que unir pues los dos conjuntos, buena y excelente, que dan una proporción igual a 0,65. De tal manera que nuestro problema es de este conjunto 0,65, 65% de los 40, 21 opinen que es buena o excelente, y el resto pues que no lo es, o sea que es mala o deficiente o regular. Y eso viene reflejado por esta expresión: 0,65 que es bueno o excelente, 0,35 que es lo contrario, que de aquí salgan 21 y que de aquí salgan 19, y nos da esta expresión que está acá. Observe que también aquí se puede haber usado la distribución binomial, porque hemos clasificado el universo en dos categorías. Ahora, que esté formada por 30 que opinen que la actuación no es deficiente, pues habrá que reconfigurar la partición. Entonces aquí hay dos categorías: los que opinan que es deficiente, y los que no es deficiente. Que no es deficiente es 0,90, porque el ser deficiente es 0,10. Y aquí se muestra entonces la probabilidad en cuestión, que al haber dos categorías también pudo calcularse mediante el modelo binomial. Les habló Adelmo Fernández, y será hasta la próxima oportunidad.